Asuka estaba lejos de todo lo que la lastimaba, estaba en su nueva unidad habitacional. Según le habían indicado, su período en aquel lugar estaba por terminar. Pero no sabía si eso iba a cambiar, toda su vida había alejado a las personas que se le intentaban acercar. Todo el tiempo había pensado que no quería que nadie la lastimara, pero ahora solo se sentía estúpida y vacía. Pero, ¿por qué era tan difícil conectar con las personas? Siempre que se les había intentado acercar, las personas la rechazaban, y siempre que las personas se le acercaban ella los alejaba. Era lo más sencillo. De una u otra forma siempre acababa lastimada. De manera instintiva se levantó del futón en el que estaba, caminó hasta la puerta de su cuarto. Era tarde en la noche, la oscuridad era solamente perturbada por el tenue reflejo de la luz de la luna que se filtraba por un pequeño espacio que dejaba la cortina de Asuka. Llevaba días sin dormir bien, pero esta noche era relativamente peor, la tristeza que sentía era peor que otros días. Levantó el pequeño reloj despertador que tenía cerca de su cama y prendió la luz del mismo. La hora indicaba las 2:23 am. Vio el pequeño y oscuro pasillo, lo recorrió lentamente, todo parecía un sueño. El tacto de su mano con la fría pared era lo único que le recordaba que no estaba soñando. Al terminar de recorrer el pasillo, su vista se clavó en la luz de la luna que iluminaba una parte del piso. Se detuvo por unos cuantos minutos que parecían horas. De pronto, siguió su somnolienta caminata, ahora se dirigía al balcón. Con un movimiento lento pero firme corrió la puerta corrediza, sintió el frío de la noche abrazar su cuerpo, dejó escapar un suave suspiro, dio un paso hacia afuera y cerró tras de sí el balcón. El sordo sonido de la puerta hizo eco en su mente, casi era el único sonido que se escuchaba, el silencio de la noche era abrumador. Sin embargo, eso no la detuvo, se sujetó del barandal y miró hacia abajo. Ella vivía en el piso 9 del edificio. En ese momento pensó, solo un salto y el dolor se acabará, tal como lo dijo el ángel. Lágrimas empezaron a escurrir de los ojos de Asuka, sus lágrimas caían al vacío. La luz de la luna hacía que reflejaran antes de caer. Asuka estaba sola y no sabía por qué. Ella no quería estar sola nunca más. En ese momento dijo unas palabras para sí misma: nada merece que nos alejemos de las personas que amamos, y yo lo hago sin saber por qué. Asuka volteó de nuevo a su departamento. A través de la oscuridad alcanzó a vislumbrar la luz que indicaba que su teléfono se estaba cargando. Por unos instantes esperó que alguien marcara, pero tras unos agonizantes minutos el teléfono nunca sonó. En la vida siempre es así, la gente que amamos no nos marca en el momento en el que pensamos quitarnos la vida. No, en esos momentos la soledad es el único acompañante que se tiene, un frío y despiadado compañero que oprime el pecho y lastima más que nada en el mundo. Asuka se volvió a la calle, levantó su pierna derecha y brincó la barandilla. Estaba llena de dudas, pensó para sí misma si tendría el valor para hacerlo. Sin embargo, justo cuando iba a hacer lo mismo con su pierna izquierda, una gota de lluvia cayó en su nariz. Esto la sacó del trance somnoliento en el que estaba, un pensamiento la paralizó. Recordó aquel día en el hospital, el día que se había enterado que Shinji se quería suicidar. ¿Por qué había querido evitar que el chico hiciera lo que ella estaba a punto de hacer? Ante ese pensamiento regresó su pierna derecha al balcón, se sentó y se detuvo a mirar el piso. Las juntas del piso no representaban nada, es más, jamás las había notado. Sin embargo, ahora no podía apartar su vista de ellas, su mente estaba en blanco. Así se detuvo por largos momentos. Más gotas empezaron a caer sobre su cuerpo, la lluvia que empezó a caer era torrencial. Sin embargo, Asuka no se movió de su posición, estaba absorta en sus pensamientos. De pronto un recuerdo inundó su mente, ella misma jugando en la lluvia, recordó la cálida sensación que la hacía sentir, recordó a su madre riendo mientras la veía, tal vez ese era su recuerdo más apreciado. Entonces Asuka lo entendió, la vida está llena de dolor y de sufrimiento, no importa lo que uno haga, las personas van a lastimarla, pero ¿qué más da? La vida tiene momentos maravillosos, tal vez duraran menos que los momentos que la habían llevado a ese balcón, pero esos pocos momentos valían la pena. Entonces pensó en todo lo que la hacía sentir feliz, ver los atardeceres, el sonido de las aves en la mañana, el sentimiento al leer un libro la primera vez, la comida. De pronto su mente se llenó de una imagen. Shinji. Recordó su primer beso, las largas tardes platicando, abrazarlo e incluso su amarga despedida. En ese momento se levantó, abandonó el balcón y entró en su departamento, se vistió con lo primero que encontró, unos tenis blancos del colegio y un impermeable rojo que dejaba en el perchero de la entrada de su departamento.
Se precipitó hacia la puerta con una desesperación inexplicable, apenas recordó tomar sus llaves y salió corriendo, cerró la ligera puerta de madera comprimida. Quería decirle que sentía lo mismo que él. Que le amaba con todas sus fuerzas. Asuka pensó que amar a alguien era eso, arriesgarse y no tener remordimientos, un salto al vacío. Sonrió al pensar en la ironía de sus palabras, al compararlo con lo que no tuvo valor de hacer hace apenas unos minutos. Al salir de su departamento se dirigió a la estación de metro, abordó el primer tren con dirección al distrito donde vivía Shinji. Levantó la mirada y notó que el reloj del metro marcaba las 4:23 am. También te gustarán Génesis del peón compartido de la Loise y Génesis del peón compartido 35K2, 4K. Soy una persona que ha muerto y vuelto a la vida, ya no sé a dónde pertenezco, ya no soy un humano normal, ahora soy más que eso, soy un demonio que controla el poder de, estoy en Fairy Tail de Diego Eva 13, estoy en Fairy Tail 55, 2K4, 5K. Esta es mi segunda historia, si quieres saber más de esta historia léala y disfruten Fairy Tail y todos los personajes, referencias y otros animes que aparezca a partir, Senran Kagura, Ruby, Honkai Impact y Sirens reaccionando a Defer Stalin 24 Senran Kagura, Ruby, Honkai Impact y Sirens, 10, 2, K242. Los personajes de estos animes y videojuegos, Ruby cuenta también. Reaccionarán a diferentes universos. O sea multiversos, mundos, galaxias, etc. O como les guste te prometo que esta vez será diferente. Devagoul te prometo que esta vez será diferente. 24, 4, K1, 3, K. Luego de casi causar el cuarto impacto, Shinji se suicida en una de las celdas de Uille. Asuka Langley se ve afectada por ella suicidio de este último aceptando su miserable existencia de Olatengoramas miserable existencia 80, 2, K8, 5, K. Shinji Ikari está decidido a terminar con su vida de una vez. Pero sus planes son frenados de forma abrupta por un enigmático chico peliblanco. ¿Podrá Shinji encontrarle? Stacking Derek. The Death Paradox Stacking Derek. 35, 3, K3, 2, K. Autor. 0 Jordinio 0 Despertarse en un cuerpo desconocido dentro del dormitorio de Slifer Red. ¿Qué debe hacer un adolescente? Especialmente cuando no había baraja L. Anoter Rewild. Deisei Draw Anoter Rewild. 27, 8, K1, 7, Kai Quot. What if I Quot. Inspirado en Rebuild of Evangelion y Neon Genesis Evangelion intentó de agregar una buena historia de Eva que no sea Okawa sino algún extraño cross. Al bajar del metro Asuka se dirigió corriendo al departamento de Misato. Corrió como nunca lo había hecho en su vida. Las gotas de lluvia golpeaban violentamente su cara, esto no la molestó. Al subir las escaleras trompicó un par de veces, esto porque los tenis que traía puestos estaban tan mojados que ya no hacían tracción alguna con el material del piso. Al llegar a la puerta del departamento se detuvo por un segundo, buscó la copia que tenía de cuando vivía allí, al probarla se dio cuenta que aún funcionaba. Al entrar se dio cuenta de una escena un tanto extraña, era Misato, dormida sobre un montón de papeles y con varias latas de cerveza frente a sí. Después de darle un vistazo decidió ignorarla y se dirigió al cuarto de Shinji. Abrió la puerta y tocó ligeramente el hombro del chico, este no despertó. Decidió sacudirlo un poco, al notar que el chico se quejaba suavemente le habló. Idiota, despierta, tengo que decirte algo es importante. Shinji empezó a despertar, lo primero que vio fue el impermeable rojo y después notó que gotas de agua caían encima de él. Sin embargo, al irse despertando su visión era difusa. Solo cuando la visión dejó de ser tan borrosa se dio cuenta de quién se trataba. Asuka. Después de un par de segundos, se dio cuenta que definitivamente era ella. ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué estás tan mojada? 3, no importa, tengo algo que decirte, pero primero necesito que subamos a la azotea. ¿A la azotea? ¿Por qué? Asuka jaló la mano del chico. Es importante, el tono de Asuka era serio pero desprendía cierta ternura, después de decir eso, sonrió. Su sonrisa siempre había derretido a Shinji, siempre que sonreía el chico no se podía negar. El chico se puso los primeros tenis que encontró y se puso una cazadora negra que tenía en su armario. Los dos subieron por las escaleras de servicio, cuando llegaron a la azotea. Asuka tomó la mano de Shinji y lo dirigió a la mitad de esta. No había nada para atajarse de la lluvia. Asuka, me estoy mojando, ¿qué me quieres decir? ¿Y por qué en la peor lluvia que ha caído este año? Primero, quería que estuviéramos iguales y a mano.
Si yo iba a estar empapada cuando dijera esto, lo justo es que tú igual. Segundo, la chica levantó su mano y abofeteó al chico. Eso es por irte y dejarme sola. Shinji se iba a quejar, pero Asuka lo interrumpió y habló ella. Antes de que arruines el momento con tus quejas, Asuka hizo una pequeña pausa, miró al cielo y al bajar su mirada estaba sonriendo. Shinji, te amo. Estoy estúpidamente enamorada de ti, no puedo evitarlo, eres uno de los principales creadores de mis momentos felices y a partir de ahora he decidido pelear por ellos. 3 Shinji no respondió, no tenía palabras. Lo único que pudo hacer fue tomar la cara de Asuka y la besó, le dio un profundo beso mientras la lluvia los cubría. Al terminar el beso, Shinji habló de nuevo. ¿Estás segura, que me amas? Asuka pensó su respuesta unos segundos y contestó. Claro, quisiera haberme enamorado de alguien más, de alguien menos quejumbroso y estúpido. Pero ¿qué le voy a hacer? Estoy enamorada de ti. Cuando terminó de hablar, Asuka cambió su expresión por una más seria. Shinji, si lo vamos a intentar una vez más. Tengo una condición, quiero que me ames incondicionalmente, quiero que me ames 24/7, que estés dispuesto a soportarme en mis altas y en mis bajas. No soy una persona común, tengo muchos problemas, van a haber días malos. Pero quiero compartirlos contigo. 6 Shinji se detuvo un momento. Asuka nunca había sido tan sincera ni siquiera antes. Pensó muy bien su respuesta, finalmente habló. Asuka, yo también tengo muchos problemas. No estoy seguro de qué es lo que hago aquí. No soy inteligente y tal vez nunca lo sea. Pero te puedo prometer algo. Mi cariño es sincero, te amo más que a nadie. Cuando estaba lejos, tú fuiste lo único que me hizo regresar. Te amo incondicionalmente y nada lo va a cambiar. Entonces Asuka lo entendió, los corazones no se unen porque son piezas perfectas destinadas a encontrarse la una a la otra. Si no se unen a través del dolor, herida con herida, tratando de completarse el uno al otro. Era claro, no hay felicidad sin antes haber una larga agonía. En ese momento los dos se besaron de nuevo. Ambos bajaron, entraron silenciosamente al departamento y se sentaron en el sillón que tenía Misato frente a la ventana. Decidieron ver el amanecer juntos. Asuka volteó a ver el reloj del microondas, el reloj marcaba las 6:54. El sol empezaba a salir sobre Tokio. 3 El reflejo de ese amanecer era lo más hermoso que había visto Asuka en un largo tiempo. No, era igual que siempre, solo que lo había dejado de notar. Claro, lo había olvidado, la vida está llena de estos hermosos regalos. Muchas veces no los apreciamos y nos olvidamos de notarlos. Pero estos pequeños detalles hacen que la vida sea maravillosa. Asuka se acurrucó en los brazos de Shinji, justo cuando el sueño la empezaba a reclamar escuchó un grito que venía de detrás de ella. Asuka, ¿qué haces aquí? Asuka se volteó y vio a Misato la cual acababa de despertar. Perdón, Misato. No te quería importunar, pero quería arreglar un asunto con Shinji. Misato sonrió. Al parecer, alguien tuvo una mejor noche que yo. Entreabrió la boca para imitar el sonido de una cama rechinando. Ante esto ambos sonrojecieron. Misato, no puedo creer que estés sugiriendo esa clase de cosas. Eres una enferma, Asuka replicó con molestia. Misato rió y se metió a su cuarto. Después de todo lo que han crecido aún siguen siendo niños. Mientras Misato pensaba eso sonrió un poco y se puso a buscar su uniforme para trabajar. Asuka besó a Shinji y se despidió de él. Tenía que dormir un poco. Al salir del departamento caminó un poco y se detuvo bajo la sombra de un árbol. Se detuvo por unos instantes, volteó hacia el cielo, sonrió hacia sí misma y pensó en lo rápido en lo que cambiaba la vida. Incluso en una noche. Era el primer día de escuela del último semestre de bachillerato. Para muchos alumnos su destino estaba lleno de incertidumbre, pero para Asuka y Shinji no. Tenían que quedarse en Tokio, 3 y tenían que seguir siendo pilotos de EVA. Aunque esto significara poner en marcha sus planes a largo plazo. Ambos chicos se encontraron en una estación que quedaba a mitad de camino para ambos. Asuka ya iba a bordo del metro. Ya que el complejo donde vivía se encontraba más alejado que el de Shinji. Cuando Shinji alcanzó a ver que Asuka iba a bordo del segundo vagón de atrás hacia adelante tal y como habían quedado, sonrió un poco y se detuvo a verla. Iba leyendo una novela, era una novela un tanto corta al parecer, también llevaba unos audífonos. Asuka era preciosa, más ahora que notablemente se había desarrollado físicamente. Su largo cabello rojo era una visión embriagadora, combinada con sus ojos azules y su blanca y tersa piel. Hacían que destacara de lo que normalmente se veía en la estación.
Shinji subió en el vagón en el que iba Asuka, esta se limitó a quitarse los audífonos y platicar con él hasta que fue momento de bajar. Al bajar del metro iban caminando tomados de la mano. Era un día precioso, el sol alumbraba la ciudad, este seguía elevándose pero ya empezaba a hacer calor, las parvadas de pájaros eran una visión común a esa hora en la mañana. Asuka disfrutaba estas caminatas, había olvidado lo mucho que le gustaba. Sin embargo, unas cuantas calles antes de la escuela Shinji instintivamente soltó la mano de Asuka. Al notar esto, Asuka se paró de golpe y lo volteó a ver un tanto molesta. ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso te da vergüenza que vean al indestructible Shinji de la mano de su novia? Asuka sonrió un poco y continuó con un tono sarcástico, sería una tragedia que el galán de Shinji se quedara sin pretendientes, ¿acaso es eso? ¿O simplemente quieres engañarme con la primer chica que se te acerque y te abra las piernas? Asuka soltó una pequeña carcajada. Sin embargo, para Shinji esto no era nada divertido. Cada palabra lo hacía sonrojarse más. Perdón, es que antes no querías que nadie nos viera juntos. Asuka calló por unos cuantos segundos. Shinji, lo estamos intentando de nuevo. Esta vez lo vamos a hacer todo bien. ¿Qué más da que nos vean y que nos pregunten? Asuka volteó hacia Shinji y le sonrió. No había duda cuando ella sonreía, lo único que él podía hacer era responder con una sonrisa de vuelto. Se perdía en el brillo de sus ojos, simplemente perdía la noción de dónde se encontraba. Haría lo que fuera para que esos instantes duraran para siempre. Cuando entraron a la escuela Shinji notó que la mirada de muchos les caía encima, la mayoría sonreía, otros solo miraban un par de segundos y volteaban a seguir con lo que sea que estuvieran haciendo. Sin embargo, la reacción más ruidosa se dio cuando llegaron al salón de clases. El grito de Kensuke no se hizo esperar. ¿Qué? Tú y ella, Shinji hermano, dime que esto es una broma. ¿En qué momento caíste en las garras del demonio? Si te está obligando, parpadea 2 veces. 4 Asuka se enfureció y rápidamente le contestó al chico, si sabes que te estoy escuchando. Imbécil. No voy a perder el tiempo en un idiota como tú. Asuka dio media vuelta y se dirigió a su pupitre, el cual era el más pegado a la ventana de la tercera fila. La chica se puso a hablar con Ikari, no se alcanzaba a oír de qué estaban hablando, pero ambas volteaban a ver a Shinji y reían un poco. Después de un rato, los chicos también se dirigieron a sus asientos. Al cabo de unos instantes Kensuke volvió a hablar. Shinji, creo que reaccione de más, pero en serio ella... No me malentiendas, es hermosa pero está desquiciada y nunca ha sido amable contigo. Kensuke tenía una cara de genuino desconcierto. ¿Sabes, Kensuke? Te podría sorprender. Cuando se lo propone es bastante agradable, es solo que... Shinji se detuvo, se dio cuenta que estaba a punto de decir que a Asuka le aterraba acercarse a las personas. Pero sabía que no podía decir eso, arruinaría completamente la imagen que todos tenían de ella. Después de su pequeña pausa siguió, es un tanto orgullosa, también te gustarán Génesis del peón compartido de la Loise y Génesis del peón compartido 35K2, 4K. Soy una persona que ha muerto y vuelto a la vida, ya no sé a dónde pertenezco, ya no soy un humano normal, ahora soy más que eso, soy un demonio que controla el poder de, estoy en Fairy Tail de Diego Eva 13, estoy en Fairy Tail 55, 2K4, 5K. Esta es mi segunda historia, si quieres saber más de esta historia léala y disfruten Fairy Tail y todos los personajes, referencias y otros animes que aparezca a partir, Senran Kagura, Ruby, Honkai Impact y Sirens reaccionando a The Fair Stalin 24 Senran Kagura, Ruby, Honkai Impact y Sirens, 10, 2K 242. Los personajes de estos animes y videojuegos, Ruby cuenta también. Reaccionarán a diferentes universos. O sea, multiversos, mundos, galaxias, etc. O como les guste Dead, te prometo que esta vez será diferente. Devagoul, te prometo que esta vez será diferente. 24, 4K1, 3K. Luego de casi causar el cuarto impacto, Shinji se suicida en una de las celdas de Huille. Asuka Langley se ve afectada por ella, suicidio de este último aceptando su miserable existencia de Olatengoramas, miserable existencia 80, 2K8, 5K. Shinji Ikari está decidido a terminar con su vida de una vez. Pero sus planes son frenados de forma abrupta por un enigmático chico peliblanco. ¿Podrá Shinji encontrarle? Stacking Derek. The Death Paradox Stacking Derek. 35, 3K3, 2K. Autor. 0 Jordinio 0 Despertarse en un cuerpo desconocido dentro del dormitorio de Slifer. ¿Qué debe hacer un adolescente? Especialmente cuando no había baraja L. Anoter Rewild. De Iseidao Anoter Rewild.
27, 8, K1, 7, Kai Quote. What if quote. Inspirado en Rebuild of Evangelion y Neon Genesis Evangelion intentó de agregar una buena historia de Eva que no sea Okawa sino algún extraño cross. Como digas, solo que no lo esperaba, el chico notó que Shinji se estaba empezando a molestar, así que decidió no seguir cuestionándolo. 5. El resto del día sucedió como cualquier otro, ambos fueron a clases y medio escucharon los saludos introductorios de sus profesores. Al terminar ambos decidieron recorrer el centro de la ciudad por un rato. El rojo atardecer se reflejaba en las ventanas de los altos edificios de Tokio. 3. Los pájaros que regresaban a sus nidos realizaban los últimos cantos del día, se veía a las personas que salían de sus oficinas. En conclusión, un día normal en el centro de una gran ciudad. La anterior vez que habían sido pareja, Asuka no habría dejado que Shinji la abrazara en público, simplemente era algo que no le pasaría por la cabeza. Pero esta vez, era distinto. Asuka era la que insistía que no había nada que ocultar, este cambio en su actuar desconcertaba a Shinji. Sin embargo, pensaba que era por todo lo que había sufrido. Algo era seguro, Asuka no era la misma desde el ataque psicológico del ángel. Tal vez en público lo ocultaba, pero se había vuelto un poco menos estridente e incluso era más considerada con los demás. Había abandonado su costumbre de insultar a las personas en alemán, ahora era más paciente y no era tan explosiva. Estos pensamientos invadían la mente de Shinji mientras caminaban. Sin embargo, este tropezó, lo cual lo hizo salir de su trance. Asuka soltó una carcajada. Eso te pasa por idiota, Asuka dijo mientras seguía riendo. 7. Asuka se detuvo para dejar de reír. Finalmente confrontó a Shinji con una expresión un tanto seria, pero se notaba el esfuerzo que estaba haciendo para no continuar riéndose. ¿Crees que no me doy cuenta cuando no me estás haciendo caso? ¿Piensas que porque te dije que te amo me puedes ignorar, así como así? No cabe duda, me enamoré de un imbécil y desconsiderado. Asuka, lo siento, Shinji, es broma. No estaba diciendo nada. Solamente ten más cuidado, recuerda que me estás abrazando, por tu culpa yo también casi caigo. Asuka, cambió su tono de voz por uno más sarcástico y preguntó, supongo que estás pensando en cosas más importantes que en la bellísima mujer que tienes al lado. Perdón, esto me pasa seguido, me pongo a pensar en cosas triviales y a veces pierdo el sentido de dónde estoy, dijo Shinji con sinceridad mientras se encogía de hombros. Asuka miró al cielo por un instante, esto era algo que hacía seguido desde que habían regresado. Shinji no tenía idea de por qué lo hacía, parecía como si tomara fuerzas al hacerlo. Después de un par de segundos bajó la mirada, no tienes que disculparte por todo, Schatz. Simplemente me gusta molestarte. Asuka puso su mano en la nuca de Shinji y en un acto un tanto juguetón le alborotó el cabello mientras sonreía. Tenía mucho tiempo que no me decías Schatz, Shinji afirmó, mientras se acomodaba un poco el cabello. Asuka pensó por un par de segundos, sabes, creo que tienes razón. Hoy tuve ganas de hacerlo. Asuka se encogió de hombros, si te molesta lo puedo dejar de hacer. No, me gusta. Al principio no entendía qué significaba. Incluso llegué a pensar que me estabas insultando. Al final lo investigué. Extrañaba que me lo dijeras. 24. Los chicos caminaron por un rato más por el centro de la ciudad, compraron un par de helados. Cuando decidieron que era tiempo de regresar a casa, ambos caminaron a la estación de metro más cercana. Al despedirse, Asuka besó a Shinji suavemente en los labios. Sabes, esta vez estoy convencida de esto, de nosotros. Eso es lo que me hace más feliz. Al llegar a su casa, Asuka calentó un poco de lo que había cocinado un día antes y comió sola. Su departamento estaba más ordenado, ahora que había decidido recobrar el control de su vida. La monotonía de los días seguía sin hacerle sentido alguno. Pero por lo menos ahora sabía que aquellos momentos felices hacían que el dolor y la soledad valieran la pena. Cuando terminó de lavar sus trastos, se dirigió a su recámara. Se recostó mirando al techo, se detuvo a pensar por un largo rato en que muy en el fondo se seguía sintiendo triste por alguna razón. Ya no era una tristeza tan desoladora como antes. Estaba claro, sus heridas aún tomarían tiempo para sanar. Se giró para recostarse sobre su costado, la imagen de su madre enferma regresó por unos instantes a su mente, sin embargo después de un rato el sueño la reclamó. Cuando Shinji llegó a casa, se dirigió a la cocina. Tomó una manzana y la comió a mordidas. Quiso hablar con Misato. Contarle sobre el cambio de Asuka y de cómo había sido su cita. Sin embargo, al acercarse a su cuarto notó que este tenía un letrero que pedía que nadie la molestara. Al leer esto se detuvo y decidió no perturbarla.
Dormir le costaba trabajo, así que había tomado la costumbre de darle un trago al licor de Misato antes de dirigirse a su cuarto. Lo relajaba y lo ayudaba a dormir. Ella ni siquiera lo notaba. Su hábito de beber había empeorado desde que no sabían más de Kaji. Ambos durmieron tranquilamente aquella noche. Sin embargo, al día siguiente, casi tan pronto como el sol terminaba su lenta escalada a su posición de mediodía, sonaron las alarmas de la ciudad. Un nuevo ángel amenazaba Tokio. 3. Para los pilotos de EVA esto solo significaba una cosa: nuevamente arriesgarían todo lo que habían logrado hasta el momento. Al observar el ángel por primera vez, la apariencia era aterradora. Era la de un halo resplandeciente. En ese aspecto se parecía al último ángel que había aparecido. Esto era lo que más le aterraba a Shinji. Si el ángel anterior había dejado tan devastada a Asuka, ¿qué podría hacer este? Se dio la orden, sería liberada la unidad 00 y de acuerdo en cómo se desarrollara la situación se decidiría el plan a seguir. Rei se encontraba apostada a una distancia relativamente segura desde la cual mantenía al ángel apuntado con su rifle. Súbitamente el ángel empezó a girar sobre sí mismo y de manera precipitada se lanzó sobre Rei. Esta lo sujetó, pero no hubo nada que pudiese hacer. Este estaba corroyendo la estructura del EVA. La vista de la corrosión que se filtraba por el EVA era similar a las raíces de una enredadera en una pared. La situación era crítica. Rei dejó de responder en el comunicador. Ante esta situación, se dio la orden de liberar a la unidad 02. Sin embargo, Asuka no se podía mover. Aunque había progresado mucho en el aspecto psicológico, el regresar al EVA todo regresaba, las imágenes que el ángel le había proyectado. Aún era demasiado pronto. Su tasa de sincronización era tan baja que el EVA no respondía a sus comandos. Se decidió retirar a la unidad 02. Era claro que a Rei no le quedaba más tiempo si las cosas seguían como hasta el momento. En ese momento el comandante Ikari dio la orden de liberar a la unidad 01. Casi de manera instantánea la unidad 01 emergió del cuartel de Nerf. Sin embargo, en el momento en el que desplegó su escudo el ángel le prestó atención y se precipitó hacia la unidad 01. Shinji esquivó el primer embate. Sin embargo, con el segundo quedó atrapado. En ese momento Rei se debatía qué era lo que tenía que hacer. Por primera vez en su vida sentía una compulsión a romper las reglas, tenía que salvar al chico. Lágrimas escurrían de sus mejillas, ella nunca había llorado. La melancolía que constantemente sentía nunca la había hecho llorar. Pero ahora lo hacía, realmente era porque sabía que iba a morir. En ese momento vio que el ángel la intentaba conectar con Shinji. ¿Es esto lo que quiero? Ser uno con Shinji. En ese momento tomó la decisión, tenía que salvar a Shinji, aunque eso significara perderse a sí misma. 3. Al activar el sistema el EVA primero implotó, esto hizo que Shinji quedara liberado del agarre del ángel. Posterior a eso, explotó. El reporte llegó al cuartel general. La unidad 00 estaba desaparecida. Cuando esto llegó al cuartel, Asuka solo pensó en lo devastado que estaría Shinji. Muy a su pesar, él y Ayanami siempre habían tenido una relación especial y ahora esto se había perdido. Las caras en el cuartel general estaban desencajadas, el silencio era sepulcral. Nadie esperaba que esto pasara, aun cuando el comandante Ikari estuviera inerte, era obvio que lo había perturbado. Shinji estaba tan impactado que no asimilaba lo que acaba de pasar. El resto del día fue uno de los más extraños que Asuka recuerda. Todo tenía un ambiente tétrico, ni siquiera tuvo el valor de acercársele a Shinji, se veía tan devastado e impactado que estaba seguro que reaccionaría mal hiciera lo que hiciera.